Buenas a todos, hoy en este vídeo os quiero contar una manera sencilla para poder seleccionar los pájaros tanto como futuros reproductores como para concursos. Ya sabéis que hay muchas opciones para empezar a seleccionar los pájaros, pero bueno, os voy a contar cómo lo hago yo desde el minuto 1, desde que ves los pájaros en el jaulón o la voladera hasta que luego los acabas eligiendo. Y también agradecería en los comentarios que me comentéis un poquito acerca de cuál es vuestro sistema de selección o qué particularidades tenéis cada uno a la hora de seleccionar vuestros pájaros. Vamos a explicar paso a paso cómo lo hacemos. Y luego vamos a ir viendo también las distintas opciones y los distintos problemas que tiene también este modo de seleccionar. Bueno, pues paso ya a explicaros un poquito por encima en qué consiste el sistema, que es muy sencillo. Vosotros ya sabéis que yo tengo divididos los pájaros en jaulones por grupos, es decir, aquí un grupo de unos 5 pájaros, aquí otro, aquí otro, aquí otro, etcétera. La selección perfecta sería que todos estuvieran mudados en el momento de seleccionar, con lo cual ya empezamos a ver cuáles nos gustan y cuáles no. Pero como normalmente no pasa esto, porque normalmente hay pájaros que todavía les queda muda por delante y ya en otoño tenemos que empezar a seleccionar pájaros para los concursos, reproductores y demás, entonces lo que suelo hacer, como los tengo divididos por jaulones, los primeros que me finalizan la muda normalmente son estos. Este jaulón, por ejemplo, ya están todos mudados, ya me he fijado que están todos mudados, entonces vamos a pasar a seleccionar. Nos vamos a centrar hoy en el vídeo, en concreto en estos 5 pájaros que están en este jaulón. Os voy a explicar cómo hago para seleccionar de aquí. Y luego ya el mismo sistema lo aplicaríamos cuando esté mudado este jaulón, cuando esté mudado este otro, cuando estén mudados los distintos jaulones. Bueno, vamos entonces con el primer paso. Aquí en concreto nos centramos, como digo, solo en este jaulón. Aquí en concreto no sabemos lo que hay porque los jaulones los vamos rellenando con los pájaros que hemos ido destetando. Es decir, aquí un lote de 5 primeros que nacieron, luego en el otro tenemos otros 5, así sucesivamente. Con lo cual, de este jaulón vamos a encontrarnos tanto con machos, vamos a encontrarnos tanto con hembras, vamos a encontrarnos pájaros de unas parejas y pájaros de otras, a veces que los 5 son hermanos, también puede ser. Vamos a encontrarnos en este caso el criadero con pájaros amarillos mosaico, con pájaros marfiles, pájaros que van a ser aptos para concurso, pájaros que no. Entonces lo que hacemos es poner el separador para elegirlos bien y luego los vamos a devolver después de anotar una serie de datos que veamos de los pájaros, los vamos a devolver a su mismo jaulón. Aquí lógicamente la selección es tanto para pájaros para concurso como para reproductores. Con los reproductores nos da un poco igual que se estropee alguna pluma, pero para concurso los pájaros tienen que llegar íntegros. En principio estos pájaros aparentemente están bien de pluma, luego ya una vez que los cojamos vamos a ver que siempre vamos a encontrar algún defectillo, algunos se pueden subsanar y otros no. Pero lo que tenemos que hacer es evitar cualquier aspaviento, cualquier brusquedad a la hora de cogerlos rápido. Entonces yo lo que recomiendo normalmente es que, por ejemplo, aquí que solo hay 5 pájaros en este jaulón, apartemos aquí uno solo. En ese momento que lo tenemos apartado ya lo podemos coger sin que los otros se agobien con el revoloteo y así sucesivamente vamos apartando de uno por uno, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer a partir de aquí es coger cada uno de estos 5 pájaros e ir anotando una serie de datos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el primero que hemos cogido, que ya aparentemente lo vemos, es un macho de marfil, vemos que tiene una manchita melánica, etcétera, etcétera. Los criadores, cuantos más años llevan de experiencia, normalmente casi al coger el pájaro o al verlo en una jaula de concurso van a saber más o menos la calidad que tienen y casi se deciden a seleccionarlo o no, por el tipo. Este pájaro, por ejemplo, tiene buen aspecto, pero todavía no sabemos si lo vamos a seleccionar o no. Entonces vamos a verlo cuidadosamente, vamos a anotar una serie de datos. De momento al pájaro lo vamos a dejar en una jaulita aparte para que esté relajado, mientras lo podemos observar tranquilamente y anotamos una serie de datos, explico lo que vamos a ir anotando. Vale, pues ya lo tenemos en la jaula apartado. También deciros, lo pongo aquí para que lo veáis, no lo vamos a utilizar porque aquí las jaulas las tenemos muy cerca de la zona donde anotamos, pero imaginaos un criadero grande que tiene muchos jaulones, no está yendo y viniendo, con lo cual, bueno, pues mete los pájaros en estos transportines y va seleccionando. Por ejemplo, aquí que hay 5 huecos, pues podemos meter pájaros de cada jaulón y bueno, pues en un ratito, una tarde, un hueco que tengamos libre, anotamos los datos de unos, de otros y tal, ¿vale? De esta manera es un poquito más cómoda. Bueno, el caso, yo que suelo anotar cuando aparto un pájaro. Bueno, pues lo primero es decir que ya ese pájaro no está indocumentado, es decir, ya tenemos datos de él cuando lo hemos destetado y cuando el pájaro, digamos, lo hemos puesto todos sus datos en el libro de cría. Con lo cual, vale, no partimos de cero con los datos que tiene el pájaro, pero bueno, digamos que revisamos los datos que tenemos previamente en el libro de cría con los nuevos que hacemos. Entonces, hemos cogido el pájaro, lo hemos revisado, lo primero apuntamos el número de anilla, ¿vale? En este caso, tenemos el número 21, perfecto, apuntamos la jaula a la que pertenece, nosotros vamos en orden, es el jaulón de abajo, con lo cual jaulón número 1, vale, todo perfecto. El sexo, claramente lo vemos, en este caso es un macho.
Yo lo que suelo hacer en el caso de los canarios amarillos mosaicos son canarios autosexables, es decir, canarios que se ve perfectamente cuáles van a ser machos, cuáles son hembras. Se ve cuando ya han mudado. Previamente a la muda, normalmente los criadores que llevan unos años trabajando saben casi con total seguridad si el pájaro es macho o hembra, pero muchas veces varía un poco el resultado, muchas veces nos confunde. Entonces, lo que suelo hacer es yo apuntarlo cuando los desteto, apunto si es macho o hembra, y luego aquí lo reviso. En el anterior, en este caso, por ejemplo, el pájaro teníamos anotado en el libro de cría que era macho y efectivamente luego ha resultado ser un macho, ¿vale? Aquí anotamos el color. El color en este caso es un canario amarillo mosaico con la mutación en este caso marfil. Y luego, como estamos hablando de canarios amarillo mosaico, pues en este caso es conveniente anotar qué línea es a la que pertenece, ¿vale? Línea macho o línea hembra, ¿vale? En este caso es un pájaro apto para línea hembra. Ahora ya veremos que tiene algunos matices esto. ¿Por qué anotamos lo de línea macho, línea hembra? Porque, bueno, esto realmente no haría falta. Bueno, perdonad que se había cortado el vídeo, lo que decíamos, dentro del color de este apartado lo que hacemos es evaluar lo que vemos físicamente. Si vemos que es un canario negro-rojo intenso, pues apuntamos negro-rojo intenso. Si vemos que en este caso es un canario amarillo, mosaico, marfil, línea hembra, pues anotamos lo que vemos en el color, ¿vale? Visualmente. El tema de las líneas, por decirlo muy rápido, que muchos criadores que no están acostumbrados al mosaico se lían, el tema de las líneas es como si fueran dos variedades separadas. Por un lado la línea macho y se lleva por un lado, y por otro lado la línea hembra. No tienen nada que ver, son variedades, ¿vale? En la línea macho se seleccionan pájaros machos para concurso, en la línea hembra se seleccionan hembras para concurso. Pero bueno, en este caso, este pertenece a esta línea. Y ahora ya vamos a ver, cuando veamos el tema de los padres, como este tema siempre tiene un poquito de debate. El tema de la genética. En el apartado de genética vamos a ver información adicional que no vemos físicamente en el pájaro. En el caso de un lipocromo es más sota, caballo y rey, pero por ejemplo en los melánicos sí que podemos encontrarnos que sean portadores de varias mutaciones, etcétera. En este caso cabe la posibilidad de que el pájaro fuera, por ejemplo, portador de ojos rojos, que sería una opción. Cabe la posibilidad también de que el pájaro fuera portador, si fuera por ejemplo un amarillo mosaico clásico, fuera portador de marfil. En este caso no porta nada el pájaro, con lo cual no anotamos nada, ¿vale? Lo del tema de portar o no, lógicamente no lo vamos a ver físicamente. Entonces esa información la tenemos que tener previamente cuando hayamos anotado los datos del libro de cría. Bien por la pareja, bien por cómo eran los padres, vemos cuáles han salido portadores y cuáles no. O bien, si no lo tenemos anotado y cabe la posibilidad de que sea portador o no, pues podemos posible portador, ¿vale? Pero esta información sí que es bueno tenerla, entre otras cosas para seleccionar nosotros y para seleccionar bien. Y aparte también cuando ese pájaro, por ejemplo, lo vamos a dar en cesión, esa información también le interesa al posible comprador. Entre otras cosas porque hablamos de la genética que puede transmitir a su descendencia. A lo mejor le interesa que sea portador de ojos rojos y por ello a lo mejor valora más al pájaro, o a lo mejor no le interesa. Entonces, cuanta más información tengamos, mejor. Y esta información genética debe estar previamente. Luego el apartado de los padres. Aquí lo que tenemos que anotar es cuáles son los padres de este pájaro. Normalmente no pongo a la pareja que pertenece. Muchos criadores dicen el número 21 es de la pareja 9 y el número 36 es de la pareja 7, por ejemplo, ¿no? Que es muy habitual. No lo hago porque muchas veces lo que ocurre es que la pareja, imaginaos que el macho ha fecundado una nidada, luego ha fallecido y en la segunda nidada está fecundando otro macho. Entonces, de esa misma pareja vamos a tener descendencia muy diferente, vamos a tener hermanastros, vamos a tener descendientes de la primera nidada que son genéticamente diferentes a los de la segunda, ¿no? Porque tienen distinto padre. Entonces, yo lo que siempre anoto es cuál es el padre y cuál es la madre. Yo por costumbre, aunque puede sonar un poquito infantil, pero bueno, yo tengo la costumbre de anotar el nombre, les pongo nombre a todos los reproductores que me quedo. Entonces, para mí es mucho más fácil y más cómodo recordar el nombre de un pájaro que recordar el número que tiene, el número de anilla. Yo entiendo que en un criadero grande esto es prácticamente imposible, pero en un criadero relativamente pequeño se puede hacer. Entonces, si tenemos los padres anotados por el número de anilla, por ejemplo, yo qué sé, el número de anilla 47, el macho, y la hembra es la número 33, ¿vale? Pues anotamos lo que es, que estos datos luego no los vamos a utilizar cuando seleccionemos al pájaro de verdad. Yo en este caso, como tengo anotado por nombre, bueno, pues sé que este pájaro lo tengo anotado, es del macho Octavio y de la hembra Rafaela, ¿vale? Pues bueno, esos datos los pongo aquí y mentalmente en mi cabeza me vienen a la mente las características que tiene Octavio,
y las características que tiene Rafaela. De todas maneras, si aún tenemos esos reproductores en el criadero, es bueno a la hora de seleccionar verlos físicamente y ver cómo ha salido la descendencia, si hemos mejorado o no, qué características se han heredado y demás. Pero bueno, esto es, digamos, el paso previo o el paso básico. Anoto también otro detalle importante que muchas veces los criadores no tienen en cuenta, que es el tema de la condición corporal. La condición corporal es evaluar digamos, muchos criadores lo resumen al volumen que tienen de grasa, si el pájaro está más gordo o si el pájaro está más delgado. Pero valorar la condición corporal es valorar cómo se encuentra físicamente. ¿Tenemos al pájaro muy gordo? Pues yo valoro en una escala del 1 al 5, de tal manera que el 5 sería un pájaro que esté obeso, el 4 sería un pájaro que está más o menos gordito, pero está bien, y vamos bajando. Categoría 1 sería un pájaro que está extremadamente delgado, y es posible que ese pájaro, si está muy delgado, pueda estar enfermo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y anotarlo. Y la condición corporal es importante por dos cosas. Primero, porque ya le digo que si el pájaro está muy delgado, nos puede dar a entender que el pájaro puede tener alguna enfermedad, con lo cual es conveniente aislarlo. Ya sabemos, le podemos ver el abdomen, muchas cosas, podemos ver el hígado, los intestinos, las reservas grasas. El pájaro lo aislamos y vemos a ver si lo tratamos o no. Si el pájaro está, por ejemplo, muy obeso, tampoco nos interesa, porque un pájaro muy obeso, por ejemplo, si va a concurso, ese pájaro va a tener normalmente lo que se llama una forma en el pecho de L invertida, aunque ya lo vemos, con lo cual ese pájaro estéticamente va a ser más feo para concursar con él. Nos interesa que esté fuerte el pájaro, porque llena más la jaula, porque se ve más bonito, pero no que esté gordo, porque no realza la belleza, no realza la morfología buena que tiene que tener el pájaro. Y si el pájaro no va a ir a concurso, el hecho de que esté muy gordo tampoco nos interesa, porque la gente está obsesionada con que lleguen las hembras gordas y demás. El hecho excesivo de grasa también afecta a las hormonas, afecta a la ovulación, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya que lo hemos cogido para anotar un poco los datos del pájaro, viendo la condición corporal, podemos ver, hacernos una idea un poquito, si ese pájaro, bueno, necesitamos rebajarle la alimentación para que llegue bien a los concursos, si necesitamos tratarlo porque a lo mejor está enfermo. También es muy habitual, por ejemplo, un caso como este, que encontrarnos con un jaulón, hay un pájaro que tiene una condición corporal de 1, que es muy baja, y los otros 4 tienen una de 5. Pues ese pájaro que tiene la de 1, lo más conveniente es apartarlo, porque lo que nos está dejando claro es muy probablemente que los otros están engordando muchísimo y que esté por lo que sea, ¿no? Con lo cual lo aislamos. Es una manera también de controlarlo, aparte de todo el tema genético, ver la condición corporal. Luego aquí lo que valoro si el pájaro es apto para concurso o no, que en ese caso, pues bueno, también depende de la habilidad que tenga el criador. En este caso un canario amarillo, marfil, mosaico marfil, línea hembra. Como es línea hembra, en principio este pájaro no es apto para concurso, salvo que sea un monográfico, porque aquí lo que se evalúa son las hembras, en este caso, no los machos, con lo cual va a ser un pájaro como mucho para criarlo de reproductor, pero no para concursar. Y aparte, si os habéis fijado cuando lo hemos cogido, era un pájaro que tenía una mancha melánica en la cabeza, con lo cual este pájaro, por muy buena calidad que pueda tener, que a mí en concreto me ha gustado, automáticamente no tiene las características para un pájaro de concurso, porque hay una causa que lo descalifica, que es que tenga una mancha melánica. Con lo cual este pájaro, por muy bonito que sea, ya no nos vale para concurso, ya no lo seleccionamos para concurso, ni lo apartamos, ni lo empezamos a adaptar a la jaula, ni nada por el estilo, y entonces esa selección ya la olvidamos. Nos centramos ya en si nos va a valer como reproductor o lo vamos a ceder por otro lado a otro criador. Y luego aquí en información, digamos, otra información que nos resulte aparente del pájaro, por ejemplo, si presenta algún comportamiento extraño, cualquier dato que nos llame la atención del pájaro, alguna característica en su fenotipo y demás, pues también la podemos anotar en este apartado. Esta, digamos, es la información básica que podemos hacer de cada uno de los pájaros que vayamos cogiendo. Aquí tenemos otro caso porque veáis un segundo ejemplo. En este caso se trata de una hembra de canario amarillo mosaico. La vemos un poquito por encima. Al cogerla ya vemos que tiene una condición corporal bastante alta, ¿vale? Y anotamos los mismos datos que vamos a tener. En este caso, por ejemplo, es la hembra número de la anilla número 1. En este caso fue el primer pájaro que nació. Anotamos la jaula, que es la jaula 1 también. Anotamos el sexo, que es hembra. Anotamos también el color que tiene, en este caso es un canario amarillo mosaico, línea hembra, una hembra amarillo mosaico, línea hembra. Genéticamente también revisamos el libro de cría para ver si tenemos datos de si es un pájaro portador de alguna mutación o lo que sea.
Anotamos también los padres a los que pertenece, que ahora vamos a buscarlo. Anotamos la condición corporal, que simplemente cogiendo al pájaro por aquí y soplando, vamos a notar que tiene un nivel de reservas grasas muy alto, en este caso pondríamos 5. Anotamos si es un pájaro apto para concurso. En principio vemos que sí, es una hembra, que tiene buena calidad, que tiene una buena forma, pero aquí, por ejemplo, nos vamos a fijar un detalle. ¿Veis? Tiene una pequeña manchita melánica aquí en la zona del pico, ¿vale? En el inicio del pico. Con lo cual este pájaro, hay veces que esas manchitas se le van, ya lo hablaremos en algún otro vídeo, pero este pájaro, por muy bueno que sea también, porque esta hembra es buena y el anterior macho tampoco es malo, no serían aptos ninguno de ellos para concurso, y lo que tenemos que ver si lo seleccionamos como reproductor o no. Bueno, entonces lo que decimos, una vez que ya tengamos todos estos 5 pájaros que están en el jaulón revisados, ya quitamos el separador, los pájaros se quedan aquí tranquilos, y aquí tenemos dos opciones, con esos datos que hemos anotado. Bien seleccionar de forma individual, solo con esos datos vemos si el pájaro nos ha gustado o no y lo seleccionamos. Por ejemplo, en este caso de todos los que hemos cogido, decimos, por ejemplo, la hembra número 1 y el macho número tal, por ejemplo, nos lo vamos a quedar sí o sí como reproductores. O bien esperar a que estén todos completamente mudados y ya realizamos una selección completa. Es decir, con todo el listado que hemos hecho, vemos, por ejemplo, tal día, todas las hembras, línea hembra que tenemos. Aquí tenemos, en este jaulón hay 2 anotadas, en este 3, en este tal. Bueno, pues cogemos todas y lo que hacíamos en un vídeo anterior que hemos hecho hablando de la selección, las metemos en un mismo jaulón, las metemos en jaula de concurso, las vemos y ahí, según las características del estándar, vemos si nos valen o no de reproductores. De esta manera, anotando estos datos, lo que hacemos es adelantarnos, porque si esperáramos a que mudara el último pájaro para seleccionar completamente, seguramente se nos pasarían la fecha de los concursos, no nos daría tiempo a prepararlos, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, hemos seleccionado, ya tenemos datos e información de algunos pájaros que nos pueden valer para concurso, por ejemplo, ir preparando esos pájaros para concurso, y también podemos ver pájaros que desde luego desde el primer momento van a ser descartados por la razón que sea. Los pájaros que nos valen para concurso, de aquí no sé todavía los que voy a seleccionar de reproductores, porque todavía faltan más jaulones por ver, pero sí cuáles van a poder valer para concurso. En ese caso, por ejemplo, ese que tenemos ahí, esa que tenemos ahí, el primer macho que hemos visto, que es el marfilés, hemos dicho que no nos vale, y la hembra primera que hemos visto tampoco, por la mancha melánica. Los pájaros que veamos aptos para concurso, que no tengan mancha, que no tengan características negativas y tal, eso ya los podemos preparar individualmente a ellos con tiempo para el concurso que sea. Y eso sí que es bueno revisar, por ejemplo, que tengan todas las plumas adecuadamente. En este caso los 5 pájaros tienen las plumas perfectamente, de momento, pero vemos que tienen las plumas de la cola bien, las plumas de las alas, para ver, bueno, pues cómo llegan en condiciones de pluma adecuadas al concurso. De esta manera es una forma. Para muchos sería una especie de preselección, porque todavía no has seleccionado los pájaros, pero ya has apartado los pájaros que pueden ser interesantes para preparar para concurso y te centras en ello, y ya tienes anotado unos datos importantes para ver si te lo quedas o no como reproductor, aunque luego la selección de reproductor sí que la hagas un poquito después. Pero digamos una información importante con la que tienes que trabajar de inicio y con la que es bueno. Bueno, y antes de terminar, quería mencionar un aspecto concreto de estas variedades, por ejemplo, mosaicas, con el tema de las líneas, porque lógicamente en un criadero seleccionado las posibilidades son mucho más bajas, pero imaginaos que quepa la posibilidad de que tú en color has notado lo que físicamente ves, y ese pájaro, por ejemplo, imagínate que es una hembra, y tú físicamente has visto que es una hembra línea hembra, por las características que tiene, y sin embargo te fijas en los reproductores, en los padres, y ves que los 2 padres son línea macho, con buenas máscaras y demás. Esto nos sirve para ver descendencias extrañas que pueda haber en una determinada pareja. Puedes tener, yo que sé, una pareja línea macho que de repente, por la razón que sea, te da pájaros que se salen, que son atípicos, que se salen de la línea habitual. Pues esa información la tienes que aprovechar. El fallo muchas veces es que los criadores se centran en seleccionar físicamente los que más les gusta para trabajar, y se olvidan de toda la información que les ha podido aportar los padres previamente. Y si aparte, lo que decimos, todavía tienen los padres en el criadero, puedes valorar, según las características que hayan tenido los padres, las características que tiene el pájaro. Es decir, la selección la enfocamos en muchos aspectos, no solo en el visual, sino también ver la propia genética que pueda tener, y esa información previamente que tenemos de los antecesores, pues la tenemos que aprovechar también a la hora de seleccionar. Con lo cual digamos, yo lo que hago es el paso previo a la hora de empezar a elegir pájaros para concurso, y me centro, digamos, en
más cuidados en ello y tantear o tener la primera idea en la cabeza de cuáles van a ser posibles para criar y cuáles son posibles también para ceder, porque luego también, en este caso de los 5 pájaros del jaulón no nos han salido, pero también nos van a salir pájaros que directamente son para descartar, pájaros que directamente no van a valer para ceder a ningún criador, porque a lo mejor tienen muy mala calidad o se encuentran enfermizos, y esa información previa la aprovechamos en esto. Así que espero que este vídeo os haya interesado. Lo mismo se ha hecho un poco largo, explicando un poco la idea. Esto es un trabajo de campo que hace el criador, no solo es físicamente el darles de comer, el limpiarlos, que es lo más tedioso, sino también que es muy bonito aprovechar ratos que tenga uno libre para ir haciendo la selección, no pegarse, digamos, el atracón de ponerse a seleccionar todos los pájaros un día y aturullarse y no saber que ha seleccionado uno, sino, bueno, pues tener la información previa para el día o los días que se ponga uno a seleccionar bien, tenga, digamos, muchos más datos para hacer la selección más correcta. Sabiendo luego que todo el tema de la genética ya sabéis que nunca es 2 más 2, 4 y que muchas veces seleccionas con la mejor intención y sacas malos resultados, pero es precisamente lo bonito de la canaricultura y de la ornitología en general. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.